¿Cómo me inicié yo en las terapias complementarias? Bueno, yo estuve mucho tiempo, como os he comentado, en una consulta de pediatría en un centro de salud y yo empecé a ver que niños muy pequeños mejoraban de patologías en circunstancias que no coincidían mucho con el placebo. Yo, como todos los médicos, pues he sido formada en una facultad, he realizado medicina convencional, alopática, farmacológica siempre. Y, y bueno, pues había cosas, niños de mi consulta, incluso bebés que en pleno invierno acudían a terapeutas, homeópatas, naturópatas, dietistas, osteópatas bueno, y médicos integrativos, y empezaban a mejorar de patologías que no tenían por qué mejorar en invierno, ¿no? Como eran, por ejemplo, infecciones de repetición, otitis de repetición, conseguían salvar una cirugía. Y bueno, pues en un principio, como muchos de los médicos, ¿no? Rechazamos o estamos adiestrados para rechazar un poco todas las medicinas complementarias, casi siempre por desconocimiento, porque no las hemos conocido, porque no nos las han enseñado en la facultad, y bueno, pues siempre rechazamos lo desconocido, ¿no? Es difícil aceptar a veces lo que uno no entiende o no entiende cómo funciona, ¿no? Entonces, en un principio yo también rechacé este tipo de terapias y pensaba que era placebo, pensaba que las madres pues se habían sugestionado y habían sugestionado a los bebés, pero fueron pasando el tiempo, los años, y yo vi que no, que esto no podía ser únicamente placebo. Entonces tuve la oportunidad de hacer un máster de homeopatía en el Colegio de Médicos, que en aquel entonces, aunque ahora parece increíble porque ha habido una corriente muy en contra de las medicinas complementarias desde hace unos años, muchísima agresividad en contra de ellas y en concreto de la homeopatía, pero que en aquel entonces se hacía en el Colegio de Médicos, estaba avalado por el ICOMEN y bueno, pues yo me apunté a ese máster un poco por curiosidad, porque soy una persona tremendamente curiosa, porque siempre quiero estudiar más, quiero aprender y quería entender qué es eso, ¿no? ¿Qué estaba pasando con esos niños? ¿Por qué mejoraban? Y entonces, a raíz de eso, pues abrí la puerta a un mundo que no se ha cerrado todavía, y es una manera de abordar la enfermedad desde una concepción que tiene mucho más que ver con el terreno de enfermar. Yo siempre le cuento a mis pacientes que la enfermedad llega en un contexto determinado, en un terreno concreto. Ese terreno está formado tanto por nuestras características genéticas como por nuestra epigenética, es decir, cómo ha sido el embarazo de nuestra madre, cómo fueron nuestros primeros años en la vida, cómo fueron las experiencias tanto físicas como emocionales esos primeros años, y lo que nosotros hemos ido haciendo con nuestro cuerpo en la vida. Y eso conforma un terreno concreto. Y ese terreno concreto es el que es la base fundamental para que nosotros enfermemos de unas maneras y no de otras. Y eso, las mamás, por ejemplo, en la consulta de pediatría lo saben perfectamente, ¿no? Entienden claramente que un virus entra en una casa y que a uno de sus hijos siempre le va a dar otitis, otro no va a tener ni un mínimo moco, y otro va a cogerse una gastroenteritis permanente, y el otro pues tiene amigdalitis, y a ella no le pasa nada, y su marido, cada vez que entra un virus, se pone malo. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una manera peculiar y única de enfermar, y eso es lo que nosotros llamamos terreno. Y ese terreno es lo que desde la medicina integrativa hay que fortalecer, cuidar, y es lo que es la verdadera medicina preventiva, ¿no? La medicina preventiva no es solamente hacerse análisis cada año para ver cómo están tus niveles de azúcar, es modificar y cambiar ese terreno y tratar de modificar la epigenética, que es lo que son modificaciones que pueden llegar a cambiar los genes, para que tú no llegues a tener nunca ni una diabetes ni una enfermedad cardiovascular. Entonces las medicinas complementarias abrieron esta puerta enorme a entender el terreno de las personas, a darme esa visión, me ofrecieron una explicación desde otra perspectiva que no era la medicina convencional que yo había estudiado, de la forma de enfermar, ¿no? De cómo se va enfermando, ¿no? Y entonces eso resonó totalmente con lo que yo veía en mi consulta, conectó totalmente con lo que yo veía, ¿no? Veía que había maneras de enfermar de forma diferente, y entonces después de ese máster de homeopatía, pues yo me formé en acupuntura, hice un máster también de 4 años en la Complutense y otros cursos en acupuntura, porque me encantó la medicina tradicional china, me pareció también un abordaje totalmente diferente, pero milenario, muy valioso. Que siempre pensamos que nuestra medicina occidental es la única, y en realidad existen otro tipo de terapéuticas
que para nosotros son complementarias, pero en sus países de origen son formaciones tradicionales, ¿no? Luego quise formarme en fitoterapia, en nutrición, en dietética. Me pareció la alimentación fundamental, esta máxima de Hipócrates, ¿no?, de que el alimento sea tu medicina, me pareció importantísima. Creo que no, ningún suplemento y ninguna terapia funciona bien si no hay cambios dietéticos asociados y el paciente los necesita. Creo que somos lo que comemos y que es fundamental, ¿no?, entender, y que muchas veces con la dietética se puede suplir muchos suplementos. Cuando el paciente no puede gastarse mucho dinero en suplementos, la nutrición puede servir también como suplementación. Y por último, pues para unir todo eso, hice un máster también en psiconeuroinmunoendocrinología, en PNI. La PNI, que es la forma científica de entender cómo funciona el ser humano de forma integral, ¿no? Como todos somos uno, o sea, todo el ser humano es uno en sí mismo, es decir, no compartimentalizamos a cada una de las personas, esto es rodilla, esto es del traumatólogo, esto es del neurólogo, incluso hay ya especialistas del endotelio, vamos a llegar a especialistas de la célula de la glía. Y los especialistas son necesarios, ¿no?, porque son los que más saben de su área, ¿no? Pero tiene que existir también, y es la manera en la que yo quiero abordar a mis pacientes, un médico que lo vea todo en conjunto, que coja todo el paciente y que entienda cómo funcionan esos mecanismos. Y la psiconeuroinmunología es la ciencia que explica de forma científica y fisiopatológica cómo enfermamos, cómo una emoción activa nuestro sistema inmune y una indignidad laboral también, y de una manera diferente, cómo se inflama el cerebro, cómo el cerebro y el sistema inmune están en permanente diálogo, porque para que el sistema inmune funcione el cerebro tiene que mandarle la orden, y a su vez cuando el sistema inmune no se para, inflama el cerebro, y esa inflamación produce alteraciones metabólicas y produce también alteraciones en nuestro digestivo, cómo se relaciona la microbiota con el cerebro. La psiconeuroinmunología es la ciencia que explica todo eso de forma fisiopatológica, explica todos los mecanismos, explica que somos uno, es decir, cuerpo, mente, emoción, energía, funciona todo a la vez y todo pasa a la vez, es decir, aunque los separemos y digamos esto es psicológico, esto es físico, todo pasa a la vez. Y por otro lado también une una parte muy bonita que es la medicina evolutiva, ¿no? Como nosotros somos hijos de la adversidad, nos hemos crecido y tenemos la genética que tenemos gracias a haber experimentado estrés en épocas tempranas en nuestra vida, en nuestra vida evolutiva, ¿no? Y nuestra genética sigue siendo la genética del Homo sapiens, aunque nosotros somos Homo sapiens en una sociedad hiperindustrializada y podemos tener una llamada por FaceTime o podemos estar hablando por redes sociales, pero sin embargo nuestra genética sigue siendo la misma, no ha evolucionado, ¿no?, la de la genética del Homo sapiens, y entonces por eso tenemos enfermedades actualmente producidos por esta industrialización y por este exceso de comodidad que bueno, tienen que ver con que no estamos adaptados genéticamente a todos los cambios que hemos vivido como sociedad.